Hay un pasaje en la Biblia bien lindo que habla de cuando el rey David asciende al trono. Él pregunta a sus siervos o a sus criados, ¿verdad?, que si había algún familiar de la casa de Saúl que estuviera con vida. Lo cual el criado o el mayordomo le dice que hay uno que se llama Mefiboset, que habita en Lodebar, ¿ok? Y entonces David envía a buscar a este joven. Y cuando el joven llega a la casa, él le pone la túnica de rey y le dice que de ahora en adelante, de ese momento en adelante, él iba a cenar con él e iba a comer con él en la mesa todos los días de su vida. ¿Ok? Ahora, vamos a aprender hoy quién era este Mefiboset y por qué David le hace este honor a esta persona. Mefiboset, según las escrituras, era nieto de Saúl, ¿ok? Nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán. Al ser nieto de Saúl e hijo de Jonatán, este Mefiboset era por linaje real, él era descendiente al trono de Israel. Si hubiesen estado con vida el linaje de Saúl, Jonatán y entonces Mefiboset. ¿Sí? Posiblemente, Mefiboset era un niño pequeño, 3, 4 años, o posiblemente David vio nacer a este muchachito. Posiblemente lo vio nacer, ¿ok? Y lo vio criar. Es posible que lo haya tomado de sus manos. Cuando David, antes de ser rey, era un general del ejército y siempre estaba en la casa real con el rey Saúl y también estaba con Jonatán. Y Jonatán, es posible que su hijo Mefiboset tuviese 3 años, 4 años, 6 años. Y es posible que David se hubiese encariñado con Mefiboset. ¿Ok? Y quizás lo tomó de sus brazos, o quizás le regaló un juguete de la época, o quizás lo cayó al piso y él lo levantó, ¿verdad? Como todo niño cae, y posiblemente que David haya levantado a Mefiboset del piso, del suelo cuando se cayó. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, pasan los años, se cree que pasaron entre 15 a 20 años entre la muerte de Saúl y Jonatán, y David subió al trono, y se cree que quizás entre 15 a 20 años después, este hombre, David, el rey, se acuerda que le había hecho una promesa a Jonatán, ¿ok? Habían hecho un pacto de amistad, un pacto de confianza, ¿ok? Que se iban a cuidar mutuamente. Entonces David se acuerda de este pacto y manda a buscar y pregunta que si había alguien con vida de la casa de Saúl. Pero ¿qué significa esa expresión? Esa expresión significa que David está preguntando si quedaba alguien con vida que tuviera sangre real, ¿ok? Que tuviera sangre real, para que él pudiera hacer misericordia, porque quería cumplir con el trato que había hecho con su amigo Jonatán. ¿Qué sucede? Que quedaba este joven que se cree que tenía entre 15 a 18 o 20 años de edad. Pero este joven era un joven lisiado y vivía en un lugar que se llamaba en Lodebar, que se cree que era un lugar donde los pobres, los lisiados, los enfermos, los leprosos, la gente que estaba desahuciada por la humanidad, la gente que estaba desahuciada por muchas cosas, ¿verdad? Es posible que este hombre vivía ahí, en ese lugar, en Lodebar, que significaba tierra de dolor, tierra de sufrimiento, acordándonos siempre que
en los nombres de las personas, los nombres de las ciudades o de los pueblos, se le colocaban según la circunstancia, ¿ok? Este hombre vivía allí, este joven, vivía en ese lugar de tristeza y de dolor, y era lisiado, ¿ok? Si cree que era lisiado, posiblemente unos dicen que fue por una enfermedad, otros dicen que nació así, otros dicen que tuvo un accidente de niño, pero la Biblia no dice qué fue lo que le pasó porque era lisiado, simplemente dice que era lisiado de ambos pies, así que no podía caminar, no podía decir tengo sed, voy a buscar agua, no podía decir tengo hambre, voy a buscar alimentos, no podía decir me gustaría ir al mercado a saludar a mis amigos, no, este hombre no tenía familia, toda su familia fue muerta en las guerras, ¿ok? Y quedaba solamente él, lisiado, solo, con hambre, frío, calor y desesperanza y muchas cosas. Ahora este hombre de momento, un día, llega el rey, llega la corte del rey con sus caballos, con sus carrozas, con sus lujos. Yo me imagino a Mefiboset cuando vio esta comitiva, o sea, esta caravana de lujos. Él sabía que era el rey. ¿Por qué él sabía que era el rey? Porque él veía a su abuelo. Él veía a su abuelo, a Saúl. Él veía a su padre, a Jonatán, que era el príncipe, heredero al trono, ¿okay? Uno de los herederos al trono. Él los veía, él conocía las vestiduras del rey. Mefiboset conocía los caballos del rey. Mefiboset conocía cómo caminaban los generales de guerra, cómo caminaban los soldados, cómo caminaban los siervos, los mayordomos de los reyes. Tenían una educación muy superior a la gente común. Caminaban de forma distinta, hermano. Hablaban de forma distinta, bien elocuentes, bien educados. Mefiboset conocía a esa gente, no estoy diciendo que personalmente los conoció, pero por su forma cuando se vinieron acercando, ellos conocían que esta persona, todo este grupo que vinieron a buscarlo, era gente del rey. Es posible que Mefiboset se haya llenado de temor. ¿Por qué? Porque toda la sangre real de Saúl, por lo menos todos los varones, que eran los que ascendían al trono, fueron tristemente quitados de la tierra, ¿ok? Y quedaba él. Es posible que este hombre se asustó cuando vio a la gente del rey venir, pensó que iba a perder su vida. Más sin embargo, Dios tenía otros planes. Dios tenía un plan mucho más grande del plan que había quizás en la mente o en el corazón de Mefiboset. ¿Cuántas veces Mefiboset se habrá tirado quizás ya rendido, decir Señor, ya no puedo más con mi vida, ya no puedo más y quiero que hagas un milagro? Pues el milagro llegó a la vida de Mefiboset. ¿Y cuál fue el milagro? Que el rey pues lo envió a llamar. Imagínense en la contentura de este muchacho. Imagínense en la alegría de este joven cuando vio que el rey lo había mandado a buscar. Imagínense en la alegría cuando llegó al palacio de donde una vez fue despedido, donde una vez fue quizás sacado quizás a golpe. Ahora está entrando, saliendo como un prisionero, saliendo como quizás como un deambulante. Ahora está entrando como una persona invitada por el rey. Así que en tu vida, amigo y hermano que me está escuchando, si te sientes en esa posición así, acuérdate que Dios un día te va a llamar. Y si saliste cabizbajo de los lugares, vas a salir victorioso. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.